Hola, ¿qué tal amigos y amigas del Canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano? Qué gusto saludarles, mi nombre es Omar Cepeda Castro y por supuesto le deseamos un exitoso año 2020 y por supuesto pedirles que nos acompañen en toda la transmisión que tenemos del Canal 14 para todos ustedes. Hoy platicaremos sobre un tema muy importante y es que históricamente la relación de Estados Unidos con Medio Oriente ha estado llena de contrastes. Por un lado existen fuertes alianzas, por ejemplo con Israel o Arabia Saudita, y por otro serias diferencias con Siria, Irak e Irán. El episodio más reciente se registra ahora mismo y ha tenido su punto más agudo en estos primeros días del año con el ataque mediante el cual Estados Unidos eliminó en territorio iraquí al general Qasem Soleimani, el hombre fuerte en temas de seguridad de la República Islámica de Irán. Casi de manera inmediata, el régimen iraní respondió con una ofensiva sobre un conjunto de bases estadounidenses, también en territorio iraquí. Se trata de un choque de culturas con aristas políticas, económicas y sociales. Precisamente para analizar pues toda esta situación muy compleja, porque involucran, como ya lo dijimos, muchas aristas, permítanme presentar a nuestros invitados del día de hoy. Empiezo por este lado del estudio. Con mucho gusto tenemos al doctor Mauricio Aceves, él es analista en temas de seguridad. Doctor Mauricio, gracias por acompañarnos. Un gusto estar aquí en compañía de todos ustedes. Gracias. También presento a la maestra Lila Abed, internacionalista y politóloga. Lila, qué placer tenerte por aquí. Omar, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. De este lado tenemos a la maestra Alejandra Gómez Colorado. Ella es curadora del Museo Nacional de Culturas del Mundo. Qué gusto tenerte. Muchas gracias por la invitación. Buen día. Y finalmente presento al doctor Raúl Benítez Manaut. Él es profesor e investigador del Centro de Investigación sobre América del Norte de nuestra máxima casa de estudios de la UNAM. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Están aquí en Canal 14. Gracias, un placer. Por supuesto, el gusto es nuestro. Me gustaría iniciar esta conversación para poder identificar de la profundidad de lo que es el Estado iraní. La antigua Persia, una cultura muy rica y muy vasta, no solo en los aspectos culturales históricos, sino también en la conformación de su política. Me gustaría que iniciáramos, si me lo permite, contigo, porque creo que puedes regalarnos un muy buen esquema de lo que ha sido la historia de Irán y de ahí irnos adentrando hasta la actualidad. Por favor, si me lo permite. Bueno, muchas gracias. Pues podríamos decir que hablar de la historia de Irán en un espacio tan pequeño es complicado porque Irán tiene una historia milenaria. Sí. Incluso su historia se remonta hacia presencia de los homínidos antes de ser Homo sapiens. Tuvimos la oportunidad hace muchos años de tener en México una exposición que se llamó Persia Fragmentos del Paraíso, en donde veían objetos del Homo erengaster que venían de ciudades y del territorio iraní y que dan cuenta de la evolución de la especie. Y de allí en adelante, los primeros asentamientos del Neolítico, del Paleolítico, los primeros desarrollos de las ciudades-estado en Elam, y el primer gran imperio multicultural de la historia, que es el Imperio Persa, solo por mencionar así a pasos agigantados, como los grandes periodos de la historia de Irán, de la historia persa. Y después, bueno, viene la invasión griega con Alejandro Magno, pero la sociedad persa se reconstruye, se reconstituye, y vienen los partos, una dinastía muy importante. Después vendrá el Imperio Sasánida, que es conquistado por el Islam en el siglo VII, y pues después ya se puede hablar del periodo islámico, digamos, de Irán, que comienza en el siglo VII, pero en el imaginario persa, en la identidad persa, eso es algo muy reciente, claro, porque su historia realmente es mucho más anterior, muy, muy rica, ¿no? Claro. Doctor, me gustaría preguntarle en qué momento se erosiona, se complica esta historia moderna de Irán, sobre todo en el aspecto político. Bueno, es un brinco muy grande lo que nos está narrando Alejandra hacia la actualidad y los conflictos políticos en Irán. Viene desde la ubicación de Irán con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Fue uno de los aliados más importantes de Inglaterra y de los Estados Unidos. De Inglaterra, sobre todo en el tema energético petrolero, la empresa Shell, pues era una de las empresas que tenía mayor presencia en el Medio Oriente, y de Estados Unidos porque empezó a tener una tremenda presencia Estados Unidos, también en parte por el petróleo, pero Estados Unidos va poco a poco desplazando la presencia de las potencias europeas, dado que las potencias europeas salieron totalmente debilitadas de la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos salió fortalecido. Entonces,
También se reivindicaron después de la Segunda Guerra Mundial, pues viejas culturas que estaban muy oprimidas, como los temas religiosos, etcétera, y ahí aparece el tema del poder de los sacerdotes religiosos, poco a poco construyéndose. Muchos de estos sacerdotes habían estado viviendo durante muchísimos años en Inglaterra, en Francia, en otros países. Ahí el ayatollah Khomeini, que hizo la revolución de 1979, vivía en Francia e hizo los primeros llamamientos a la revolución desde Francia. Entonces, él fue el protagonista del derrocamiento del Shah de Irán. Se dice que Irán era el país más estable de toda la zona de la península arábiga, Medio Oriente, etcétera, porque fue un país verdaderamente muy estable desde 1945 hasta 1979. Tenía un gobernante autócrata, el Shah, y que era un gran aliado de Occidente, y Irán entregaba a Occidente pues lo que Occidente quería, que era el energético, el petróleo. Creo que toma un aspecto muy importante. Vamos a ver, le voy a pedir a nuestro equipo de producción si nos hace el favor de poner precisamente esto que usted comenta, esta relación del Shah con el presidente de Estados Unidos en ese entonces, y cómo precisamente ratifica eso, que Irán era en ese entonces la zona más estable de Medio Oriente al menos. Vamos a ver, ahí lo estamos precisamente viendo, el presidente Jimmy Carter con el Shah, y bueno, pues ahí está reconociendo el peso de Irán, que lo sigue teniendo por supuesto en la actualidad a nivel geopolítico en aquel entonces, pero cómo las cosas se movieron de manera tan abrupta de ese entonces a la fecha, que en este momento hay un conflicto muy severo entre Estados Unidos e Irán. Me gustaría preguntarte, Lila, ¿qué aspectos tú consideras que se han venido trastocando? Más o menos lo comentaba el doctor, en términos, por ejemplo, energéticos han sido una parte central. ¿Qué otros aspectos has considerado que han venido formando parte de este resquebrajamiento de la relación de Irán con Occidente, por supuesto un Occidente encabezado por Estados Unidos? Bueno, pues yo creo que desde la revolución que tuvo Irán en el 79, cuando justamente empiezan a derrocar al Shah, que era un aliado estratégico de Estados Unidos, y bueno, pues desde luego con los rehenes que agarraron en la embajada de Estados Unidos en Irán, pues fue una de las grandes crisis que surgió entre ambos países. Desde 1980 rompieron relaciones diplomáticas entre ambos países. Irán se representa en Estados Unidos por medio de Pakistán y Estados Unidos se representa en Irán por medio de Suiza. Entonces, pues ese rompimiento se dio de una manera muy abrupta. Y desde entonces, pues desde la guerra con Irak e Irán y Estados Unidos siempre ha estado muy involucrado de manera activa en ambos lados de esa guerra para llegar a un punto medio y que acabaran con la guerra. Y bueno, pues en la actualidad yo creo que los recientes sucesos, desde la guerra en Irak declarada por Bush hasta ahora, con el acuerdo que se vio en el 2015 con Irán, que firmó Obama con los grandes poderes del mundo, se cambió y se empezó a deteriorar el control y presencia que tenía Estados Unidos con Irán, justamente porque Donald Trump en el 2018 decide salirse del acuerdo nuclear con Irán, le impone nuevas sanciones y bueno, pues ahora nos encontramos en una actualidad muy compleja, con tensiones que siguen escalando, que ahorita ya se tranquilizaron a cierto punto con el mensaje que emitió el presidente Donald Trump, pero que todavía ahora con el avión que fue derrumbado y que están culpando a los iraníes por haberlo tumbado, ya fuera voluntariamente o por accidente. Cualquier tipo de suceso o de accidente que ocurra en estos días puede profundizar las tensiones que ya están de por sí muy marcadas entre ambos países, y yo creo que no es claro al día de hoy cuál es la estrategia del presidente Donald Trump con Irán. No se sabe realmente cuáles son los objetivos que quiere alcanzar. El secretario de Estado Pompeo ya salió a decir que no quieren tener un cambio de régimen, pero sí quieren ver y notar un cambio de comportamiento del régimen. Ya hoy mismo pusieron nuevas sanciones a 17 empresas iraníes que producen metales y en otros sectores, al igual que a 8 oficiales iraníes. Y bueno, pues entonces estas sanciones otra vez se van imponiendo y no se saben cuáles son los pasos a seguir. Estamos platicando justamente de cómo las circunstancias en materia de seguridad
han sido sumamente espinosas en un territorio muy politizado, y creo que tiene algo que ver muy en particular, que también tiene que ver lo energético, que ya lo hemos platicado, pero también lo religioso, y la religión también juega un papel importante. ¿Qué nos puede explicar al respecto esta compleja, ¿no?, religión del Islam, y las divisiones que ha habido dentro del Islam? Mira, este es un punto muy importante porque al Islam se le han achacado cosas que no son necesariamente propias de un sistema religioso, sino más bien de intereses políticos. Si bien la revolución islámica marca un parteaguas en la relación con Estados Unidos, no es por el Islam en sí que no se pueda tener una buena relación con Estados Unidos, sino por una cuestión política. Claro. Porque el Islam es una religión más cercana a nosotros de lo que pensamos. ¿A nosotros te refieres a? Al cristianismo, al judaísmo, a todas las religiones monoteístas que de alguna manera pues, son cercanas a Latinoamérica por el tema del cristianismo, ¿no?, o del catolicismo. De hecho, el profeta del Islam, el profeta Mahoma, Mohammed, es el último de los profetas de una tradición monoteísta, y tanto judíos como Jesús incluso aparecen en el Corán y son respetados, los profetas del judaísmo y muchos personajes importantes del cristianismo son respetados por el Islam, la Virgen María incluso. Entonces, es una religión que entre más la conocemos y la podemos entender, no tendría por qué tener estas diferencias, ¿no? Yo creo que más bien aquí lo que ha pasado es que se ha utilizado el tema de lo que no comprendemos del Islam, el tema de las mujeres, la indumentaria, símbolos que no son cotidianos para nosotros, se han utilizado como herramientas políticas para impedir un diálogo real con el Oriente. Claro. En ese sentido, me gustaría preguntarle, doctor, retomando lo que usted nos estaba explicando de este encuentro entre el Shah y el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, después de esa etapa tan floreciente entre estas dos naciones, ¿en qué momento fue la ruptura? ¿En qué momento se vino abajo? Bueno, la ruptura es propiamente con la revolución islámica de los ayatolás en julio del año 79. Inmediatamente los ayatolás generan una como explosión social con muchos liderazgos religiosos que ya están oprimidos, ocultos en las iglesias, etc. Y ocupan la embajada de Estados Unidos en Teherán, y se generó la crisis de los rehenes de Teherán, Es que decir, fue... el Shah apoyaba y estaba vinculado con Estados Unidos, que incluso se vino. Sí, el Shah no, a México claro. de ese lado, y los ayatolás estaban en contra de él. Sí, los ayatolás hacen una revolución, convocan una revolución, la ganan. El Shah estaba ya muy deteriorado de edad, de salud, y su gobierno estaba totalmente colapsándose. Y los ayatolás se vuelven el actor político fundamental del nuevo Irán, el Irán islámico que en ese momento aflora. Se ocupa la embajada de Estados Unidos por un grupo de estudiantes y se hace la crisis de los rehenes, y esa crisis de los rehenes, Estados Unidos intenta hacer una operación comando de rescate de los rehenes en la embajada, y con ese intento fracasado se generó una crisis diplomática tremenda que incluso la mayoría de los analistas políticos en Estados Unidos dicen que fue lo que causó que el presidente Jimmy Carter no se pudiera reelegir y que los republicanos se aventajaran políticamente en Estados Unidos, y ahí emerge el liderazgo neoconservador de Ronald Reagan en ese momento. Entonces, sí fue una revolución que cimbró el Medio Oriente, y lo cimbró hasta la fecha. Esa revolución tiene 40 años. Ahora bien, tuvo una guerra con Irak, la guerra Irán-Irak, de 11 años, muy destructiva para ambas partes. Irak entró a una guerra con Irán-Irak. Las dos partes, ninguna ganó contundentemente. Usaron todo tipo de armas químicas contra la población, etcétera. Una cosa atroz, claro. Pero ninguno ganó. Y era una guerra de dos países vecinos de tamaño similar, con economías similares, petrolizadas, etcétera. Entonces, Irán, ¿cómo se quiere lanzar a una guerra con un ejército como el de Estados Unidos, que además tiene una ocupación territorial con tropas rodeando Irán e Irak y toda la zona de forma impresionante? Solamente en Kuwait y en Afganistán, Estados Unidos tiene 20,000 soldados, más que las guardias iraníes armadas. Entonces, es imposible pensar en una guerra convencional. De ahí la importancia del ataque comando contra el general, porque Irán dice, no puedo ganar una guerra convencional con armas químicas ni nada,
voy a asustar al mundo con armas nucleares, no asustó a nadie, pero eso provocó que Israel esté lanzando misilazos a todas las instalaciones nucleares, científicas, instalaciones físicas en los desiertos, etcétera. Pero también el general era el líder de la estrategia que Estados Unidos llama terrorismo, y es una estrategia de guerra de baja intensidad, de guerra irregular, de armar grupos islámicos, células islámicas, radicalizarlas, darles dinero, por ejemplo, a los sacerdotes islámicos egipcios, sirios, etcétera. Y entonces se genera lo que es el llamado terrorismo islámico, que están impulsando guerra de guerrillas, con actos terroristas, etcétera, que entonces esa guerra sí creen que la pueden ganar porque es una guerra no convencional. Una guerra convencional es imposible que Irak se la gane a nadie, porque si a Irak no se la pudo ganar, a Israel no se la podría ganar, y mucho menos a Estados Unidos. Claro. Inclusive dicen que muchos de los ataques que pueden venir pueden ser cibernéticos. Sí. El hecho de que estuvieron involucrados en el acuerdo del 2015, necesitarían ahorita por medio de sus centrifugadoras otra vez enriquecer el uranio, se tardarían más de un año para obtener algún tipo de arma nuclear. Entonces, realmente, más allá de temas nucleares, pueden haber ataques cibernéticos, un ciberataque, pero aparte, como bien dijo el profesor, pues estas milicias, Hezbollah, todas estas intermediarios que básicamente están haciendo el trabajo sucio, si quieres, evitando un enfrentamiento como se vio ahorita por primera vez desde hace mucho tiempo, un enfrentamiento directo entre Irán y Estados Unidos, que es lo que querían evitar Obama y Bush también, porque las consecuencias eran mayores que la recompensa, y eso es lo que estamos viendo ahorita, porque se está descomponiendo realmente el balance de poder en el Medio Oriente, justamente por lo que puede venir después de haber matado a Soleimani, ¿no? Pues como podemos ver en estas primeras intervenciones, no es un tema sencillo, incluso de explicar ante la expertise de ustedes, precisamente por lo difícil de la historia, lo complejo de la zona y todo lo que hay detrás de ello. Ya vamos a hablar también, cuando regresemos del corte, sobre los aliados, cómo es la región conformada más allá de Irán, esta región de Medio Oriente, y por supuesto cómo están conformados los aliados en este momento, para después hablar ya de la crisis actual. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Democracia es poder decidir. Es igualdad. Es la libertad de expresarte. Es no discriminación. Venimos de lejos y lo hemos logrado entre todas y todos. Las y los ciudadanos cumplimos 30 años de construir con el INE la ruta de la democracia y la libertad. Contamos todas, contamos todos. INE. Qué bueno que sigue con nosotros. Estamos platicando sobre Medio Oriente. ¿Qué es Irán? ¿Cómo se ha venido desarrollando a lo largo de la historia este complejo y riquísimo país? Y por supuesto, ¿qué es lo que está pasando en estos días en el conflicto que se ha dado entre Estados Unidos y esta nación de Medio Oriente? Me gustaría preguntarles, ya más o menos hemos hablado un poco sobre la historia de Irán, cómo se ha venido relacionando con otras potencias, pero vamos a platicar ahora de los aliados de Irán, para también poder llegar al punto actual. Irán tuvo viejos aliados y tiene nuevos aliados. ¿Cómo se ha desarrollado esa geopolítica, si me lo permiten decirlo desde esa perspectiva, en la historia reciente, moderna? Ya no nos vayamos hasta la época del Paleolítico, no, más para acá, para poder entender esta parte. Si gustas, iniciamos contigo y reforzamos los comentarios. Sí, bueno, si partimos tal vez desde la Revolución Islámica, ¿no? Que es como 1979. un año que está como marcando, ¿no? Sí. La discusión. Pues claro, Irán se queda sin los aliados occidentales, ¿no? Que eran sus aliados tradicionales. Era Estados Unidos Y Europa. Y empieza el embargo a Irán, que, hay que decirlo, han resistido y han sobrevivido después de 40 años de embargo, y se dice fácil. Y eso ha llevado a que Irán desarrolle una industria automotriz, una industria farmacéutica, a que hayan salido adelante con aliados que tuvieron también que ser otros,
recientemente India, Rusia, China, ¿no? Que aquí mis compañeros podrán hablar mucho más de esos temas, pero claro, digamos que la balanza se invierte, ¿no? Desde el 79, Claro. y pues los polos de alianzas comerciales y políticas cambian radicalmente. En esa transición, ¿cómo afectó o benefició? Porque ese embargo económico, bueno, definitivamente pues podemos decir que afectó, ¿no? Afectó cierta prosperidad social en Irán. Pero ¿qué fue lo que fortaleció, si podemos también decir eso, con los nuevos aliados de Irán de 1979 a la fecha? Y por supuesto, ¿cuáles son sus principales preocupaciones? ¿Quién gusta tomar la palabra? Por favor. Pues mira, yo ahorita como lo veo, está el Medio Oriente posicionado de esta manera. Está Arabia Saudita con Israel e Irak con Estados Unidos. Irak ahorita ya se encuentra un poco causando cierta polémica porque el Parlamento ya solicitó que por favor se retiren las tropas. No es vinculante lo que votaron, pero ya le dijeron de manera oficial al secretario Pompeo de Estados Unidos que quieren que se retiren las tropas de Irak. Ya dijo la Secretaría de Estado en Estados Unidos que no van a sacar a las tropas, que su intención es entrenar a las tropas iraquíes para atacar y abatir al Estado Islámico, conocido como ISIS. Pero por otro lado está Irán con Siria, Yemen, y bueno, pues lo están tratando, Líbano con Hezbollah, y están tratando de cierta manera, pues tener rodeados a los aliados estratégicos de Estados Unidos en la región. Uno de los pasajes claves es el Estrecho de Hormuz, que de ahí pasa pues 60% del petróleo del mundo, y si bien el presidente Trump dijo que Estados Unidos ya es autosuficiente en energía y que no requieren del petróleo en Medio Oriente, si cierran el estrecho y suben los precios del petróleo y afectan a la economía global, pues así tú estés produciendo el petróleo en Texas, va a subir el precio del petróleo, lo cual también puede afectar a México en un futuro próximo, ¿no? Pero hablando de aliados, yo creo que sí va a haber un balance de poder, un cambio de balance de poder muy interesante, especialmente viendo qué es lo que va a hacer Irak ahora con estos sucesos que han ocurrido en su territorio. Ellos dicen que han violado su soberanía y que ellos no quieren ser, la verdad, víctimas de un conflicto entre Irán y Estados Unidos, porque los que se están viendo afectados también son los iraquíes mismos, que están viendo que están atacando su territorio, ¿no? Sin duda alguna. En ese sentido, ¿cómo entender o por qué entender a Irán como un país tan codiciado, ¿no? Tan peleado? ¿Qué tiene Irán dentro de la región de Medio Oriente que de repente pues tiene aliados muy poderosos como Rusia? A mí me llama mucho la atención ese eje Rusia-Siria con pues, personajes de muy dudosa procedencia, sobre todo de Siria, Bashar al-Assad, pero que siguen ahí, siguen gobernando y con el apoyo de una superpotencia militar como es Rusia. Bueno, mira, hay un grupo de países que sobrevivió a lo que se llamó la Primavera Árabe. Y esos países son los que están en la península arábiga, Irán y Siria. En el resto de los países, bueno, también en Marruecos no cayó la monarquía, pero hubo convulsiones políticas muy grandes. Los ayatolás lograron hacer sobrevivir el régimen su régimen político. Los gérmenes de primavera árabe que se dieron en las principales ciudades iraníes no lograron tener la fuerza suficiente para un derrocamiento del régimen o caída del régimen o desplome del régimen o lo que fuera, y se fortalecieron los ayatolás. Ahora bien, esto fue aprovechado también por Rusia, porque Vladimir Putin es un gobernante que tiene ya muchos años en el gobierno y que ha logrado consolidarse con una visión geopolítica tremenda para sus intereses, y entonces él ha sabido capitalizar estos regímenes que sobrevivieron, sobre todo Siria e Irán, y Estados Unidos, Arabia Saudita, Kuwait y todos estos países. Entonces, hay una pugna, y ¿qué es lo que tienen? Pues petróleo, eso es lo que tienen. Sí son pieza del ajedrez geopolítico internacional por el petróleo, porque hay países potencias que son muy dependientes del petróleo del Medio Oriente, como Japón y China. Otros no tanto. Estados Unidos se ha vuelto independiente en energía, en ese aspecto. Lo que dijo el presidente Trump hace 2 días, pues es que ya ni siquiera los necesitamos. Podrá pasar cualquier cosa en Irán que a nosotros no nos va a afectar.
en términos energéticos, pero no sabemos en términos geopolíticos. Está flotando el tema del terrorismo, porque eso sí podría afectar a Estados Unidos, porque es una guerra, pues una guerra difusa, lo que llaman asimétrica, etcétera. Tienen miedo de que los grupos armados islámicos, las células terroristas, con los sacerdotes que están flotando alrededor de ellas, se autonomicen de Irán y que puedan hacer locuras por cuenta propia en cualquier parte del Medio Oriente. De hecho, Estados Unidos tiene como grupo terrorista Hezbollah, ¿no? Sí, que sí, se sí, supone es un grupo político para Irán que creó pues, precisamente Soleimani, ¿no? Exactamente. Ahora, lo que está raro es que parece ser que hay una crisis política fuerte de liderazgo iraní. Sí, porque el misil al avión ucraniano es una cosa muy extraña. Es tan extraño como que puede ser un grupo en el ejército que quiere hacer caer a los ayatolas. El misilazo al avión ucraniano, que parece ser que es una verdad que ya es incontrovertible, le quitó a la respuesta iraní cualquier legitimidad. Porque dice, bueno, ahora está saliendo un misil iraní contra un avión civil lleno de canadienses del aeropuerto de Teherán, y a los 5 minutos le tiran un misil. Bueno, ¿quién tiró un misil? Pues los únicos que tienen capacidad de manipular un misil, los militares. Y los militares iraníes a lo mejor tienen interés de debilitar la proyección de los ayatolas. Los ayatolas quedaron muy debilitados en Europa y con sus aliados en el mundo por el misil al avión civil. ¿Sí? Y alguien lo sacó y les perjudica, o sea, se ven fracturas. Claro. Mauricio, ¿qué opinas al respecto? ¿Cómo entiendes este blindaje que se ha venido rompiendo en materia de seguridad del Medio Oriente? Bueno, a partir de la semana pasada hemos vivido toda una historia, ¿no? Toda una historia de Irán, toda una cronología de hechos que hacen que las circunstancias actuales lleguen a un punto crítico como no se había visto antes y a que a la vez se reduzcan a la misma velocidad. Claro. Esto pues no se ha visto, y ahora con el avión, como lo menciona el maestro, pues rompe totalmente con todo lo que habíamos visto. Hasta el momento no habíamos visto muertes de civiles de esta magnitud en toda la historia de las tensiones. ¿Consideras que, como decía el maestro, algo tan raro como fue la caída del avión? Estados Unidos y Canadá dijeron, salió los proyectiles salieron de territorio iraní, cae el avión y obviamente Irán dice no. Rusia, como buen aliado, dice vamos a pedir información, la Unión Europea también, las cajas negras se quedan en territorio iraní, en fin, muy complejo. ¿Cómo traduces toda esta complejidad y esta falta de comunicación? Realmente han surgido tanto en redes sociales como en diversos medios diversas hipótesis. Uh-huh. Bueno, la teoría consiste en que hay el ejército de Irán tiene diversas armas autónomas. Uh-huh. Proveídas por Rusia. Proveídas por Rusia, exactamente, y estas armas pues son totalmente autónomas. Y el problema de la inteligencia artificial aplicada a los armamentos es que no saben leer contextos. Claro. En un momento de alerta máxima. Claro. Ahora, y se ha reducido la actividad aérea, pues no saben calcular estas armas. Claro. Si bien se desatiende errores humanos, pues la inteligencia artificial comete otro tipo de errores. Claro, también es cierto. En ese sentido, también me gustaría que explicáramos la relación que también creo que vale la pena tratarla entre dos vecinos, Irak e Irán. ¿Cómo se correlacionan estas dos naciones? Porque hay que recordar la guerra del Golfo, ¿no? Donde Bush, padre, pues ataca a Irak por la posesión de Kuwait, se genera una guerra en el Golfo Pérsico. ¿Qué papel estaba jugando ahí? Que fue muy mediatizada, por cierto. ¿Qué papel estaba jugando Irán y cómo se ha venido desarrollando esa relación entre estos dos países vecinos, Irak e Irán? Bueno, yo podría aportar en algo que no está tan relacionado con la guerra del Golfo, sino niveles culturales, que es la población chiita que vive en Irak, que es una población importante. Claro. Y de hecho, santuarios importantes del chiismo, que es una facción, digamos, del Islam, cuyos habitantes mayoritariamente están en Irán, 90 y tantos % de la población de Irán es musulmana chiita, estos santuarios importantes están en Irak.
Entonces, hay una relación cultural que no hay que descuidar entre ambos países, Claro. solventando la guerra Irán-Irak, las guerras del Golfo, que acá nuestros compañeros pueden abundar mejor, pero son países que tienen también una historia compartida, y de hecho, en las épocas del Gran Imperio Persa, que no las tenemos que dejar de lado tan fuera, porque en la identidad iraní, el imperio persa de Darío, de Jerjes, de Artajerjes, es algo que constituye su identidad. Iraní, persa, o sea, como para nosotros los mayas y los mexicas son importantes, para ellos los persas forman parte de su identidad. ¿En qué territorios de Persia actualmente pues son los países independientes? Exactamente. Kazajstán, Kirguistán, en fin, varios. Muchos países de Asia Central, Afganistán, Uzbekistán, Kirguistán, toda la parte norte, digamos, de Irán, hasta la frontera con Pakistán, y hacia el otro lado, Irak completito era parte del imperio persa. Claro, Entonces hay una historia compartida, antigua. Claro. Y es que comentabas hace unos minutos que la importancia de que ahora el mismo parlamento iraquí ha estado pidiéndole al ejército estadounidense que se retire. El ejército estadounidense dijo, no me voy a retirar de Irak, hablando de Irak, y al parecer hay intereses muy bien consolidados, incluso institucionalizados, de Irán en Irak. ¿Cómo está ese equilibrio o esa relación entre Irak e Irán en estos momentos? Bueno, mira, políticamente hablando, la relación entre Irak e Irán es una relación de enemigos. Enemigos que se tiraron bombas químicas hace 30 años. O sea, no es cualquier cosa usar bombas químicas. Es la primera vez que se usaban después de la Primera Guerra Mundial. Están totalmente prohibidas. Son las armas más prohibidas de las prohibidas. Mucho más que las nucleares. Las nucleares 5 países tienen derecho a tenerlas. Los ganadores de la Segunda Guerra sí, Mundial. Y otros las han desarrollado y ahí las tienen, pero 5 tienen derecho a tenerlas. Las armas químicas no, tienen que ser desmanteladas. Ellos fabricaron armas químicas, los dos, y se las soltaron a la población civil. Entonces es una relación de grandes enemigos, porque además los líderes religiosos iraníes han fomentado mucho a los líderes religiosos islámicos radicales, y es un gran problema, fue un gran problema para Saddam Hussein, el peso político creciente de los líderes religiosos, como lo fue también en Egipto, como lo ha sido en otros países, donde hay población islámica, pero el gobierno no profesa la religión islámica, son gobiernos ateos algunos. Entonces, Irán e Irak siempre han estado en guerras en los últimos 30 años, ninguno ganó la guerra definitivamente. Saddam Hussein después se aventuró, estaban muy empoderados los dos, los iraníes y los iraquíes. Se lanza a Kuwait diciendo, pues esta es la mía, y pues no le salió tan así. Y entonces él calculó mal, él ocupó los pozos petroleros de Kuwait y Estados Unidos dijo, de aquí te saco, y de ahí lo sacaron. Y después, 10 años después, lo sacaron de su palacio. Entonces, los ayatolas tienen mucho más peso político interno y no los han logrado sacar. Pero este acontecimiento puede ser que signifique el principio del fin del liderazgo de los ayatolas, y puede haber revueltas civiles, etcétera, porque lo del avión ucraniano les va a quitar todo el apoyo de Europa Occidental. O sea, Ucrania es un gobierno aliado de Europa Occidental, porque Rusia despojó a una parte del territorio ucraniano, despojando de Crimea en la rápida guerra de Crimea, y entonces en este momento es una geopolítica muy, muy, muy tambaleante, muy inestable, y estamos hablando de dos enemigos. Ahora, la petición del Parlamento iraquí de que se salgan las tropas de Estados Unidos, pues es una petición de principios del Parlamento de Irak, pero Estados Unidos no se va a salir de Irak, y menos ahora. Mucho menos ahora, ¿no? Atenta toda la autonomía. ¿Quién le va a hacer caso en el mundo a ese parlamento? No, y saben que podrían desestabilizar todo. O sea, con perdón para los iraquíes. Hay más de 5,000 tropas ahorita estadounidenses presentes en Irak. Han estado ahí trabajando también de la mano con ciertas tropas. Son las que más, ¿verdad? Sí, son las que más. Sí, exactamente. Y también tienen a tropas de la OTAN que están presentes, también entrenando a los militares iraquíes para de nuevo enfrentar el terrorismo.
Y Estados Unidos ahorita no se puede salir, a pesar de que Donald Trump, una de sus campañas de promesa fue retirar a las tropas de Irak. Ahora la ha incrementado y ya se encuentran 50,000 tropas regadas estadounidenses por el Medio Oriente. Y sí, definitivamente no se van a salir, pero de nuevo está creando tensiones con Irak, que se supone que es aliado de Estados Unidos en este esfuerzo. Y también ahí ha habido una falla tremenda por parte de autoridades estadounidenses de no tener comunicación constante y directa con el gobierno iraquí para decirles, oye, esto va a pasar en su territorio, ¿no? Eso es una de las cosas que sí se ha quejado mucho el gobierno iraquí con Estados Unidos, de ustedes nunca nos notificaron todas las cuestiones que hemos hecho en el pasado, hemos estado enterados, nosotros hemos cooperado con ustedes y de repente llega el ataque de un misil y matan al general Soleimani, no está enterado las autoridades iraquíes y bueno, pues es una violación de su soberanía y por eso el Parlamento se pronuncia. Efectivamente, pues no creo que se vayan a retirar de Irak, pero de nuevo, pues no ayuda a la situación que se ha estado fomentando en estos días. Ya lo tocaste, Lila, llegamos al punto central, la muerte del general Soleimani. Muchos analistas lo decían que incluso esta muerte era todavía mayúscula o mayor a la que logró Barack Obama respecto a Osama Bin Laden. En cuanto a la magnitud, al peso político que tuvo esta muerte y cómo movió, cimbró la geopolítica de la región. Permítanme hacer una brevísima pausa y regresamos. Vamos a hablar ya precisamente de cómo están las cosas en este momento. Como televidente tienes derechos y cuentas con tu Defensoría de Audiencias. ¿Sabías que como audiencia tienes derechos y los puedes exigir? Derecho a contenidos plurales, expresiones diversas, claridad, calidad, respeto e inclusión. Derecho a ver lo que quieres y también a opinar. No te conformes con mirar lo que te muestran. No bailes siempre al son que te toca. Mira, reflexiona y decide. Busca mejores contenidos y exige. Ejerce tu derecho y conviértete en una audiencia crítica que nos ayude a construir un medio público comprometido y democrático. No dejes que piensen por ti, que decidan lo que quieres ver, que no te encuadre en la cabeza. Conoce tus derechos en este espacio a través de la página web, nuestras redes o vía telefónica. Conoce tus derechos como televidente. Defensoría de Audiencias, tu espacio de diálogo con la televisión. Last week, we took decisive action to stop a ruthless terrorist from threatening American lives. At my direction, the United States military eliminated the world's top terrorist, Qasem Soleimani. As the head of the Quds Force, Soleimani was personally responsible for some of the absolutely worst atrocities. He trained terrorist armies, including Hezbollah, launching terrorist strikes against civilian targets. Soleimani's hands were drenched in both American and Iranian blood. He should have been terminated long ago. By removing Soleimani, we have sent a powerful message to terrorists. If you value your own life, you will not threaten the lives of our people. As we continue to evaluate options in response to Iranian aggression, the United States will immediately impose additional punishing economic sanctions on the Iranian regime. These powerful sanctions will remain. Bueno, y con esta aclaración, con este mensaje, llegamos a la actualidad. Después del asesinato del general iraní, por supuesto, las cosas creo que tomaron otro rumbo. Pero antes, permítame hacer una pregunta, porque hay una declaración que no vimos aquí de Donald Trump, pero hubo un momento, no sé si la llegaste a ver, doctora, que pues decía, incluso podemos tomar represalias contra monumentos históricos de Irán. Eso a mí se me hace algo verdaderamente irracional, bueno, por decirlo de forma muy educada. Exactamente. ¿Qué opinas de esto? Porque a veces hasta me da la impresión que en Occidente, nosotros, los países occidentales,
conocemos muy poco de la historia de Medio Oriente, la historia árabe, la historia del Islam, en fin, toda esta países. ¿Qué opinas al respecto? Pues también, estoy de acuerdo contigo, es una medida que sale de toda proporción, además que es un pronunciamiento ilegal, porque las convenciones internacionales protegen el patrimonio cultural, incluso en una guerra, ¿no? Y eso está escrito por todos lados, la UNESCO ya se pronunció, incluso los museos de Estados Unidos como el Metropolitano han dicho que no se puede hacer eso, ¿no? Eso lo llevamos con los terroristas, sí, ¿no? Sí. De Al-Qaeda o de ISIS, pero sí. no de un presidente, ahora, no de un mandatario. Hacer un ataque contra los monumentos históricos, que son arqueológicos e históricos de Irán, no es solo atacar a Irán, es un ataque contra toda la humanidad, contra la historia de nosotros mismos, porque los primeros registros de la historia humana escritos, las primeras formas de urbanización y otros tantos aportes a la humanidad que vienen de Irán, en matemáticas, en álgebra, en la construcción de los jardines, lo que quieras, esos son patrimonios humanos. Es un patrimonio de la humanidad. Entonces, atacar eso significa una afrenta a la historia y a la cultura humana. No se diga la literatura. Dime, ¿quién es tu poeta favorito? Mi poeta favorito es tocayo Omar Khayyam, que hablaba de la universalidad del espíritu humano y que aportó al mundo cuestiones, por ejemplo, como el factor X en las ecuaciones. Eso es una aportación de Omar Khayyam. Y el calendario Yalali que se utiliza en Irán es un calendario que tiene más precisión que el calendario gregoriano, nada más, por dar dos. Sí, no, es en verdad riquísima la cultura de esta región, hablando de la antigua Persia, lo que son los países y que se desconoce mucho. Por eso yo supongo que esa gran ignorancia que a veces pesa sobre el presidente Donald Trump, pues definitivamente le hace tomar este tipo de declaraciones, hacer este tipo de declaraciones. No, completamente, pero aparte, o sea, viola derechos, o sea, derecho internacional. Los mismos generales estadounidenses dijeron que no lo iban a hacer. Pero yo creo que tomando en cuenta lo que vimos con el mensaje de Donald Trump y diciendo que básicamente la muerte de Soleimani ya dejaba claro que se acababa con el terrorista más poderoso. En realidad, en Estados Unidos ahorita no queda claro cuál es el mensaje, cuál es la estrategia, cuáles son los pasos a seguir, qué es lo que quiere obtener con Irán. El presidente, sus mismos aliados están confundidos. El Congreso de Estados Unidos, los demócratas, ayer votaron para limitar los poderes de guerra del presidente, tomando la resolución de 1973 que utilizaron para no promulgar la guerra de Vietnam con Nixon. El presidente Trump dice que está protegido bajo la autorización del uso de fuerza militar que se aprobó en el 2002 con Bush. Y bueno, pero esto realmente ha causado una polémica hasta internamente de Estados Unidos, porque ni siquiera saben si fue legal la muerte de Soleimani. Una cosa es matar a Osama Bin Laden y al Baghdadi, y otra cosa es matar a un funcionario público del gobierno de Irak. Puede haber, sí, sin duda yo creo que nadie duda de su involucramiento con estas milicias y su red de operaciones terroristas en el Medio Oriente de Soleimani, pero los demócratas también están diciendo, oye, tenemos que limitar al presidente del uso de militar, se necesita autorización por parte del Congreso, porque aparte Trump ni siquiera les notificó a partir del ataque, se le tiene que notificar al Congreso 48 horas a partir de que se lleva a cabo el ataque. Y los mensajes son muy raros, Omar. Los mensajes, por un lado, dicen que mataron a Soleimani porque tiene sangre estadounidense ya en sus manos, y luego dicen que porque venía un ataque inminente en contra de estadounidenses, y no compartieron esa inteligencia con el Gang of Eight, con estas congresistas más importantes que son los presidentes de las comisiones más de inteligencia, de relaciones exteriores. No les quisieron decir exactamente por qué y qué era ese ataque inminente, no quedaron convencidos, pero de repente sale Donald Trump a decir que sí, que era porque iban a atacar la embajada de Estados Unidos en Bagdad, ¿no? Entonces, ya está tan confuso, o sea, está demasiado confundido el mensaje, no queda claro cuál es la estrategia. Yo creo que también por eso la misma OTAN y los aliados de Estados Unidos se han quedado un poco callados y están tratando de entender cuál va a ser la situación. Y yo creo que con este suceso del avión, también todos están a la espera de no culpar directamente a Irán, aunque dijeron que ya fue Irán. Entonces están diciendo, bueno, tal vez fue involuntariamente, porque nadie quiere escalar ya las tensiones que han ocurrido. Y bueno, yo sí creo que
que Trump no ha sido claro en su mensaje y que no hay una estrategia clara sobre la mesa. Y agregarle que Nancy Pelosi, la líder representante del Congreso estadounidense, dice no le vamos a permitir usar a Donald Trump las armas ante un posible ataque a Irán, ¿no? Entonces forma parte de eso. No puede. Nancy Pelosi no puede hacer eso. Puede como razón política decirlo, pero el presidente tiene autorización para durante 90 días, lo que decida se hace militarmente. En los 90 días, la ley de poderes de guerra que nos acaba de señalar Lila, hecha en el contexto de la guerra de Vietnam para limitar al presidente, dice que el presidente después de 90 días tiene que hacer un reporte al Congreso y el Congreso decir si está bien el esfuerzo militar o no, te vas para atrás porque no salió bien, y entonces ahí el Congreso le puede decir al presidente, no, se para. Pero tiene 90 días de gracia, o sea, en 90 días él puede hacer lo que quiera. Ahora, tiene razón Lila en términos del derecho internacional, pero las guerras nunca están en el contexto del derecho internacional. Cualquier guerra es violatoria del derecho internacional y el presidente Donald Trump no sabemos cuándo habla en serio y cuándo habla en broma, porque, por ejemplo, sus twitters casi nunca se cumplen, ¿no? Él dijo que iba a echar abajo el Tratado de Libre Comercio con México al otro día de que tomara la presidencia y ya van 3 años y ya se va a firmar un tratado. Pero esto parece más un seguimiento a pie de puntillas de la estrategia después de los ataques a las Torres Gemelas de acción preventiva. O sea, yo ataco antes de que me ataquen, pero tú tienes que tener información de que te van a atacar y se la tienes que dar al Congreso para justificarla. Entonces, eso es lo que no está claro así. Esta conferencia de prensa que dio hace 2 días, el presidente Trump tiene 2 mensajes. El duro, es decir, te vamos a poner más embargos y no te la vas a acabar con el embargo comercial fuertísimo que te vamos a aplicar, pero también te extiendo la mano. Si echas abajo tus programas nucleares y si dejas de patrocinar el terrorismo porque ya matamos a Soleimani, entonces te invitamos a ser parte del mundo moderno y te quitamos los embargos y los iraníes van a estar felices y van a poder viajar y todo eso, ¿no? Entonces, él tiene 2 partes. Parece que un asesor le hizo una parte, el asesor pacifista, y el asesor duro le escribió otra parte. Tiene el complemento. Ahora, lo que le vino como oro molido a Trump fue el avión ucraniano. Eso le cayó de oro molido porque derrocó el discurso de los ayatolas al suelo. Sí, ahora el discurso de Donald Trump que comentabas, tan esperado, que todo el mundo pensábamos que iba a haber una represalia militar contra Irán después del envío de misiles, más de una docena de misiles a campamentos militares o a bases militares estadounidenses. Eso es polémico, porque eran bases militares sin gente, entonces eso es una cosa medio rara. Pero exactamente, todo está raro, es un poco todo está raro, y de repente Trump dice, no, todo está bien. Pero hasta el mismo, no es normal, no se acostumbra que un presidente de Estados Unidos salga flanqueado con sus generales. O sea, por más que quiso mandar un mensaje de paz, está ahí con todos los generales diciendo, si ustedes ceden a todo lo que nosotros, primer potencia, fuerza militar, entonces te invitamos a que te integres al mundo de los buenos, ¿no? Pero en realidad, digo, hay muchos analistas que dicen que sí les extendió la mano, pero hay muy poco espacio para negociar, yo creo, que les permitió a los iraníes. Yo creo que sí quiso salir con un mensaje de fuerza, con un mensaje de nosotros somos la primera potencia mundial. Digo, abrió su mensaje diciendo, mientras yo sea presidente de Estados Unidos, Irán jamás va a tener un arma nuclear. Entonces, ese fue como inició el mensaje, y yo creo que sí quiso dejar muy claro que ellos están, ¿no? Que tienen la ventaja y que son la potencia fuerte en esta crisis, ¿no? Maestra Alejandra, ¿y dónde queda precisamente la sociedad, viendo desde un punto de vista más antropológico? Porque, bueno, pues hablamos de potencia, geopolítica, el presidente de Estados Unidos, las armas, en fin, ¿y la sociedad? ¿Qué está pasando? Supongo que hay también un punto que no vemos, no analizamos y que es clave también, porque pues ahí genera migración, genera pobreza, en fin, toda una serie de circunstancias. Qué bueno que preguntas esto, porque justamente creo que es responsabilidad de los medios de comunicación trascender ya estas imágenes de sociedades monolíticas tanto en Estados Unidos como en Irán, que nos hacen creer que son sociedades radicalizadas, fanatizadas, ¿no? Sí. Vimos hasta el cansancio los entierros del general Soleimani, en donde se ven masas de luto y pareciera que toda la sociedad iraní es homogénea y nada más lejos de la realidad. En Irán hay serias tensiones,
al interior de la población, sectores que no apoyan a la República Islámica, sectores que la apoyan. Hay diversidad religiosa en Irán, hay cristianos en Irán, hay sectores de ateos en Irán, hay mazdeístas, que es la religión de la antigua Persia, que están vivos en Irán, que tienen sus templos al fuego. Entonces, toda esa diversidad hace a la sociedad iraní compleja. Sí. Y hablar de los pueblos también, tanto en Estados Unidos como en Irán, también tenemos que escuchar a la sociedad. La gente en Estados Unidos se está pronunciando por no a la guerra. Hay convocatorias para manifestarse, no queremos una guerra contra Irán. Y en Irán, los turistas que yo he visto de Estados Unidos que llegan a ir a Irán, son recibidos, es una sociedad tremendamente hospitalaria, generosa, sofisticada. Entonces, eso se tiene que, de eso tenemos que hablar, ¿no? Claro, claro. Que de hecho, Alejandra, justamente lo que estaba diciendo, hay muchas encuestas que han salido que los iraníes aprueban altamente de los estadounidenses, nada más rechazan el gobierno estadounidense. O sea, sí hacen una distinción entre el gobierno y los mismos estadounidenses, ¿no? Hay un tema, que es el tema global del año 2019, las mujeres. Ese tema puede hacer la fractura fundamental de los ayatolás en el gobierno. Porque en Arabia Saudita las mujeres han ganado grandes batallas. La licencia de manejar, para nosotros puede ser una cosa muy nibia, pero en el Medio Oriente es un éxito, es una conquista. Y en Irán las mujeres estaban muy occidentalizadas hasta 1979. Súper occidentalizadas, las jóvenes andaban de jeans, etc. Después hubo un retroceso cultural religioso tremendo, pero ha habido, por ejemplo, expresiones en el web de muchas jóvenes que ya se están rebelando en todo el Medio Oriente contra los valores religiosos opresivos, y los ayatolás son la principal expresión del conservadurismo religioso y del atraso cultural que tiene que ver con grupos como lo de las mujeres. Yo eso lo veo pues como un potencial tremendo, que los ayatolás deben estar bastante preocupados. Son unos viejitos que, no sé, parecen del siglo XII, ¿no? Pero tienen esos arraigos tan religiosos tan complejos que sí se vuelven unos líderes. No sé si tú estás de acuerdo la perspectiva histórica. O sea, sí entiendo lo que dices y es real este atraso a lo mejor de muchas garantías sociales, pero al mismo tiempo la creen o no lo creen la sociedad, que es lo que quiero partir, no tanto lo que dicen los medios occidentales sobre estas premisas, pero ¿qué pasa con la sociedad y la relación con los ayatolás? Como te digo, es compleja. Hay sectores que apoyan la República Islámica, hay sectores que no la apoyan, pero profundizando en el tema de la mujer y tratar de hacer la discusión un poquito más compleja, también la Revolución Islámica tuvo participación femenina. Mujeres que de alguna manera estuvieron de acuerdo con impulsar ese proyecto, que sí les impone cierto código de vestimenta, ciertos comportamientos, pero que no ha prohibido que la matrícula en Irán, por ejemplo, la matrícula femenina en las universidades de Irán es del 50%. O sea, las mujeres estudian, participan, manejan. Es un poco diferente la situación en cada país, ¿no? de la región. Mayores libertades para... Y hay un sector de mujeres, claro, hay un sector importante de mujeres en Irán que no están de acuerdo con el uso del velo, por ejemplo, ¿no? Con el uso necesario del velo. Tiene que firmar tu esposo si quieres salir de viaje. Entonces ya, y una joven, su hermano puede ir a todo el mundo con el pasaporte, se lo dan y ya puede, donde lo dejen entrar, puede ir. La mujer no, la joven no, tiene que ir el papá o el esposo o el novio o quien quieras a acompañarla al aeropuerto. Se nos está acabando el tiempo, tenemos ya 4 minutitos, me gustaría que diéramos cada quien una rápida conclusión sobre este conflicto Estados Unidos-Irán. ¿Qué va a pasar o qué puede pasar o a qué apostamos? Empezamos contigo. Pues mira, yo no, a ver, Omar, primero no creo que se va a convertir en una tercera guerra mundial, porque sí creo que eso ha estado girando por todas, los tranquilizo. No creo realmente que se vaya a convertir, porque no creo que Rusia le vaya a meter el dinero para hacerlo. Acaba de estar en Siria con al-Assad y no, ni siquiera tocó el tema. O sea, yo realmente no creo que se vaya a involucrar de manera directa. China tampoco la veo metiéndose para que haya como una tal. Tercera, tienen que involucrarse estos Eso es como yo lo veo. Sí creo que puede haber una guerra regional, o sea, un conflicto regional. Creo que van a seguir estos ataques por medio de las milicias, por medio de estas milicias pro-iraníes que se encuentran dentro de Irak y que pueden seguir haciendo ruido y ataques violentos. Creo que Estados Unidos
está metido y envuelto en un ciclo electoral, lo cual también va a tener que enfocarse sus esfuerzos en eso, y yo creo que no van a retirar sus tropas de Irak, entonces van a seguir metidos en estas guerras interminables, como lo dicen en Estados Unidos, que se metieron con Bush, y yo creo que se va a convertir en unas tensiones que van a ocurrir un poco a corto y a largo plazo con Irán. ¿Están de acuerdo con la premisa de Lila? Por favor. Sí, totalmente de acuerdo. La posibilidad de una tercera guerra mundial es muy lejana, pero esto no significa que vaya a haber paz en los próximos días y que no vayan a surgir nuevas inestabilidades. Muy probablemente vamos a ver la continuidad de esta danza de represalias limitadas que atiendan pues la premisa de que no escale un conflicto convencional. Y por otro lado, estas nuevas represalias pueden tener un efecto dominó en otros conflictos subregionales que otros actores externos a la región pueden aprovechar, como en esta semana lo hizo Rusia en el caso de Siria y en el caso de Turquía en Libia. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Mira, yo giraría un poco la cuestión hacia la política interna de Estados Unidos. Este golpe fue muy exitoso para Donald Trump. Muy exitoso. Incluso para lo exitoso del golpe, porque no remató con el avión ucraniano a su favor, él ni siquiera pensaba eso, o a lo mejor tiene amigos en el ejército de Irak y un tipo soltó el gatillazo, de Irán, perdón, pero lo peligroso de eso es que puede él estar tentado a repetirlo, porque fue un éxito. O sea, un dron teledirigido te garantiza que no va a haber ningún muerto estadounidense. O sea, desde una base en territorio estadounidense, el operador ingeniero del ejército de Estados Unidos hizo todo. Y aunque el dron cueste $10 millones, $10 millones no es nada para la economía de Estados Unidos, para el triunfo que obtuvo. El atractivo puede ser la repetición. La repetición nadie garantiza que se va a repetir el mismo éxito por la resiliencia, la contestación. Pero entonces, aquí hay una cosa también para México interesante. Está desviando la atención de la campaña a otra zona del mundo. ¿Eso nos favorece? ¿Sí? Eso nos favorece si sigue así la tendencia, porque después de que pase todo esto, vienen las votaciones por el tratado ya para finalizar en el Congreso de Estados Unidos, en el TEMEC. Entonces, Trump parece ser que ya decidió darle un giro a su campaña, no va a ser una campaña igual a la del 16, y va a dirigir a otra parte del mundo. Entonces, parece ser, me puedo equivocar, que ya este discurso del muro, los mexicanos, los salvadoreños, los hondureños, todo eso, ni está en el radar, parece ser. Yo difiero. Dile, no, pero no te preocupes, vamos a tener otro programa. Así yo que, difiero. porque si no, el minuto ya no va a Aparte, acaban de descongelar miles de Es otro millones. tema. Cerramos el programa contigo. Bueno, pues yo apelaría a trascender tanto este discurso de odio, ¿no? Y de descalificaciones mutuas entre ambos países, escuchar más a la sociedad civil de ambos países, tanto de Irán como de Estados Unidos, y apelar a la luminosidad del pensamiento antiguo de Irán y también a los pacifistas de Estados Unidos. Hay un poeta que nació en 1315, que también es muy, muy querido por los iraníes, Hafez de Shiraz, y vigente, porque la gente sabe sus poemas de memoria, que decía: de oriente a occidente, los ejércitos de la ignominia dominarán el mundo, pero desde el alba hasta el ocaso siempre hay oportunidad para los derviches, ¿no? Entonces, Mejor cierre no pudo haber pasado en el programa. Estamos invitados a todos los programas donde hablemos de otros temas para que haya cierre siempre de esa manera. Les agradezco muchísimo, de verdad. Seguramente vamos a seguir continuando porque es un tema de mucha relevancia, de mucha profundidad, de muchas aristas, como lo dijimos al inicio. Mientras tanto, muchísimas gracias. Gracias. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Estamos estrenando estudio en el canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión. Así que acompáñenos en toda la programación. Hasta la próxima.